pecado es la razón de tu dolor. Deja que la santidad sea la causa de tu gozo. Cada día estamos recibiendo palabra nueva. Yo quisiera que tú tomaras una foto de esta palabra. Si el pecado es la razón de tu dolor, deja que la santidad sea la causa de tu gozo. No voy a agregarle más nada. Está completo. Oremos. Gracias, Señor, porque si bien es cierto, el pecado es la razón de mi dolor. Pero lo que es más cierto, Señor, es que al llamarme para ser santo, es más que suficiente razón para que haya gozo en mi corazón todos los días. Gracias. Pido, Dios, que ese gozo permanezca, cuyo nombre es Cristo. Oramos por los que como yo nos conectamos todos los días. Cante, Señor, reconociendo que no somos perfectos. Oramos porque sabemos que estamos ciegos y que caminar a ciegas en un mundo es más que peligroso. Y así hemos estado. Pero gracias, Señor, porque hoy el reino de los cielos se abre para nosotros. Pero como vamos a estudiar, parece que aún no ha llegado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestra lectura para hoy, de nuestro estudio para hoy, es realmente preocupante, aunque usted no lo crea. Es un título que a mí me preocupa, pero como ustedes saben, las lecciones no las pongo yo, las lecciones ya están diseñadas. Y lo único que yo hago es abrir la palabra de Dios y leerla. Bien. Hermano José, se le escucha así un poco corto, pues como se corta la. Se me escucha un poquito bajito. Sí, Ahora sí. mm, Ok. Es que estoy hablando bajito. Déjeme cambiar la frecuencia. Ok, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Mejor. aquí se escucha así. Mejor ahora. Sí, mejor. Ahora sí. Buenos días, hermana Dali. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, aquí escuchar. ¿Cómo está Natán? Bueno, Natán ahora está dormido.
Bueno, es que el horario de clase para él es contrario al de nosotros, ¿no? Sí. El horario de clase de él es como de 1 a 2 de la mañana. Ajá. Es la hora en que se levanta a recibir lecciones. Dentro de un rato, él despierta. Ya despertó, ¿ah? ¿Verdad? Sí. Está en eso. Alguien dijo que El hermano José. el día ya se Ya, despierta. Yo creo que mi voz lo despierta. está en él. Ay, mira. Bueno, saludos a Giralis, saludos a Natán y al resto de la tribu que se encuentran conectados en todas las distintas plataformas. Hoy tenemos un título. El título de hoy es el reino de Dios, la expansión del reino de Dios. Este es un título que preocupa. ¿Y por qué preocupa? Porque, ¿qué es expansión? Expansión es agrandar. Y si hemos sido llamados para agrandar el reino de Dios, entonces tenemos una responsabilidad. Dice nuestro primer versículo para memorizar de la lección número 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ambos versículos hablan de tiempo. Tiempo. Ha llegado. Cumplido. Cumplido. Ha llegado. ¿Qué se ha cumplido? Se cumplió el tiempo. Y como se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ahora bien, cuando hablamos del reino ahora, no estamos hablando del reino mañana. El reino de Dios ha llegado hoy a tu vida y a la mía. Hermano, pero ayer llegó. Eso fue ayer. Hoy, hermano, y mañana, ya, yo no sé, mañana no es prometido. Ahora, hoy, el reino de Dios ha llegado a nuestra vida. Es nuestra decisión es diaria. Todos los días tenemos que decidir si aceptamos o no aceptamos vivir en el reino ahora. Esto de la vida cristiana como que no me está gustando. Es que es la repetición de un mismo mensaje lleva ineludiblemente a la acción. Todos los días hacemos lo mismo porque nos estamos preparando para lo que hemos de hacer por la eternidad. Todos los días tenemos que vivir el reino ahora. El hecho de que ayer hayas vivido el reino no te garantiza que hoy has de vivir el reino. Hoy es el día
en que tiene que tomar la decisión de permanecer y de aceptar y permanecer en el reino. ¿Y por qué? Bueno, se requiere ejercitar la fe, de eso se trata, para aceptar la intangible realidad del reino de Dios. En varias parábolas, Jesús les enseñó a los discípulos de modo muy gráfico que el reino de Dios llega de forma prácticamente imperceptible, normalmente con un pequeño comienzo hasta convertirse en algo inmenso. Jesús le dijo a Nicodemo que la obra del Espíritu es invisible y misteriosa, parecida al reino. Juan 3:8. A menos que una persona nazca de nuevo, dijo Jesús, no podrá ver el reino de Dios ni reconocerlo. Todos los días. Es un trabajo diario. ¿Qué les contestó Jesús a algunos fariseos al preguntarle cuándo vendría el reino de Dios? Miremos lo que dice Lucas 17, 20 y 21, hablando de la venida del reino. Por preguntando por los fariseos, cuando había preguntado, perdón, por los fariseos, cuánto había de venir el reino de Dios. Ellos estaban escuchando que Jesús hablaba del reino de Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O ya había llegado y no se habían percatado. ¿Será que como los fariseos? Por eso yo tengo ahí, soy fariseo. También estamos nosotros preguntando, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Los judíos esperaban un Mesías rey que vendría acompañado de pompa, la gloria y el poder militar que caracterizaba a los monarcas terrenales de la época. El reino de Dios, sin embargo, no se exhibe como hacen los poderosos en este mundo. Por el contrario, su reino iba a ponerse de manifiesto por medio de la gracia divina que obra en la vida de los hombres y mujeres comunes. Elena G. de White nos explica que el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Nuestro libro favorito, El deseado de toda la gente, capítulo 55, al cual no hemos llegado todavía, página 480. De paso, te invito a quedarte con nosotros en el estudio de hoy, que hoy vamos a ver El deseado de toda la gente, capítulo 8. ¿Quiénes no podrán formar parte del reino de Dios? Interesante pregunta. ¿Quiénes no podrán formar parte del reino de Dios? El apóstol Pablo responde y dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Marque ahí, los injustos. ¿Has cometido algún acto de injusticia? ¿Has señalado a alguien y lo has acusado y lo has encontrado culpable sabiendo que es inocente? No erréis, dice Pablo. Y ahora empieza Pablo con una lista
Ya dijo los injustos, pero ¿quiénes son esos injustos? Pablo dice, ok, son los que se equivocan, son los que erran el blanco. ¿Y qué es pecado? Errar el blanco. Ni los fornicarios. Oh, mejor me callo. Probablemente usted no quiere oír de esto. Ni los idólatras. No, hermano, por favor. ¿Sabe usted que idólatra no es solo el que adora imágenes, sino el que se adora a sí mismo también? El que adora a otro en vez de Cristo. El que pone a otra cosa, llámese persona, animal o cosa, en el puesto donde debe ir Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está más claro que nunca. Este es un tema que se ha vuelto revolú hoy día en el mundo, pero ya el apóstol Pablo dijo, tranquilos, ellos quieren ser así, déjenlos, no van a heredar el reino de los de Dios, así de fácil, no heredarán el reino de Dios. No le impidan ser lo que ellos quieren ser. Quieren ser ladrones, bueno, el versículo 10 dice, ni los ladrones. Quieren ser avaros, bueno, el versículo 10 dice, ni los ávaros. Ávaros, sí. Avaros. Sorry. Ni los avaros. Pero hay un grupo grande aquí, ni los borrachos. Yo creo que de todos los que hemos mencionado, este es el grupo más grande. Los borrachos. Y de paso damos gracias a Dios al grupo de las 3A y al grupo de las 2A, Alcohólicos Anónimos, por el trabajo que hacen con estas personas que son víctimas de las bebidas alcohólicas y aquellas personas que son víctimas de cualquier adicción. Estos grupos que trabajan fuerte, yo los admiro. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los pecados enumerados en este pasaje incluyen los pecados más comunes, aunque algunos de ellos sean tolerados e incluso considerados socialmente aceptables. En esta lista falta el pecado más grande que sobre todos los pecados. Ayer estudiamos sobre ese pecado, que fue el pecado que se originó en Lucifer. Revise el video de ayer y va a descubrir de qué pecado estamos hablando. Ahora, pecado es estar separado de Cristo. Pero es que el estar separado de Cristo te lleva a todo lo demás. Los que se deleitan en vivir practicando esos pecados lo hacen a riesgo de perder la oportunidad de formar parte del reino eterno que Dios está preparando para todos los que aman y esperan su segunda venida. Tengo una última pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús ahora con el fin de traer el reino de gloria de Dios a la tierra mientras que nosotros estamos a la espera del mismo?
El apóstol Pablo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, responde: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué está haciendo Cristo por ti? Él se dio, su sangre te derramó, con su sangre te purificó para que tú fueras parte de su pueblo. ¿Lo aceptas? Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el reino de Dios es ahora. Gracias porque el reino de Dios ha llegado a nuestra vida hoy. Le pedimos, oh Señor, que nos dé la fuerza para permanecer en Él. Porque sabemos que el que está en Cristo no peca. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El estudio de hoy, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, nos llama santos. Y yo te digo, una vez que tú aceptas el reino de Dios, has sido apartado para Cristo. Y si has sido apartado para la gloria de Cristo, tú considérate parte de ese grupo que Pablo llama santos. ¿Cómo así, hermano? Dios te bendiga. Si deseas obtener más información y obtener el libro del cual estamos estudiando, que se llama En Marcha con Jesús, conéctate con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Conéctate jm@gmail.com. Dios te bendiga. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos dirija en la lección de escuela sabática regular. La verdad presente en Deuteronomio. La lección para esta semana es la lección de historia de Moisés. La semana pasada tuvimos el primer versículo para memorizar y es primero de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ese ya me lo sé. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo es Primera de Corintios 10, 3 y 4. Y dice, y todos los que comieron el mismo alimento espiritual y todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ese todavía no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Y todos los que comieron del mismo alimento espiritual, y todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque, dice, y todos comieron, yo le agregué ahí un artículo que no debe estar, y todos comieron, es el pasado, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 3 y 4. Hoy vamos a ver profecía cumplida. A pesar de algunos de los errores que la ciencia moderna trata de promulgar como verdad, como que nuestro universo surgió de la nada absoluta, por sí solo o no, o que
toda la vida en la Tierra surgió por casualidad a partir de sustancias químicas simples, la ciencia nos ha brindado algunas revelaciones asombrosas del poder creador de Dios. ¿Cómo así, hermano? La ciencia está probando que Dios existe. La ciencia está probando que la Biblia no es un cuento. ¿Cómo así, hermano? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme primero compartir con los hermanos las gráficas que estamos usando. Acá. Ahora sí. Ya comparto con los hermanos de las otras plataformas las gráficas. La armonía, el equilibrio, la precisión de muchos aspectos del mundo natural, incluso en su estado caído, continúan asombrando a quienes los estudian. Yo soy uno de esos. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas, de paso, la precisión de la profecía bíblica, matemáticamente hablando, fue lo que me convenció a mí. Yo no sé qué lo convenció a usted, pero a mí me convenció esa, la precisión de las profecías. Sin duda, también lo que será con las cosas espirituales. Sí. Y si Dios puede ser tan preciso en las cosas físicas, sin duda también lo será con las cosas espirituales. Por lo tanto, en los primeros versículos de Deuteronomio, podemos ver más de la increíble precisión de Dios. Por eso, vamos a leer Deuteronomio 1, del 1 al 6. ¿Cuál es el significado profético del hecho de que Deuteronomio 1:3 hable de los 40 años? Vamos a la Biblia. Vamos a leer los 6 primeros versículos de Deuteronomio. A ver si nos gozamos en esta lectura. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahá. 11 jornadas hay desde Horeb, camino de los montes de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hezrón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado
del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés proclamar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló así en Horeb. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Después del fiasco, cuando Moisés envió espías desde Cades Barnea para inspeccionar la tierra y el pueblo rechazó el llamado para tomarla, ¿qué sucedió? Se les dijo que no entrarían en la tierra prometida como esperaban. ¿Y cuánto tiempo esperarían antes de entrar? Números 14:34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por lo tanto, Deuteronomio retoma en el año 40, exactamente como Dios lo había dicho. En otras palabras, la profecía profética de Dios es tan confiable como Dios mismo. Y lo que vemos aquí, en los primeros versículos de Deuteronomio, son más evidencias de esa fiabilidad. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Yo no sé si te queda claro. Probablemente no estás familiarizado con lo que está ocurriendo. Pero cuando Dios saca al pueblo a su pueblo de la esclavitud de Egipto, abre el mar rojo, el pueblo pasa, viene el ejército detrás y el mar se los traga. Luego el pueblo llega a orillas de la tierra prometida. Ahora Moisés manda 12 espías, uno por cada tribu, para que inspeccionen la tierra y traigan un informe de con qué se van a encontrar. Los espías regresan y traen su informe. 10 de los 12 espías dicen: no podemos contra esa gente. Pero 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, 2 jovencitos, poquito más de 20 años, se levantan y dicen: es verdad lo que ellos dicen. Son gigantes, son grandes, se ven poderosos. Nosotros pareceríamos langosta al lado de ellos. Pero, me gustan los peros en la Biblia. Pero, nosotros no estamos solos. Nuestro Dios puede más que ellos. Estos fueron los 2 informes. El tiempo que el pueblo había estado allí en esta región y el tiempo que habían estado en Egipto les ayudó para no ver y no recordar lo que unos días antes había ocurrido, cómo la mano poderosa de Dios los había librado de Egipto, lo había hecho cruzar al Mar Rojo. Olvidaron rápidamente de quién era el Dios de Israel y se fueron con el informe de la mayoría. A Moisés se le dijo lo que ya leímos en el libro de Números: conforme al número de los días, de los 40 días
en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día. Los espías estuvieron 40 días espiando, reconociendo la tierra que se le había prometido. Y el pueblo de Dios, por haber aceptado el informe de la mayoría de los espías y no creer en el informe de la minoría, el Señor los mandó al desierto un día, un año por cada día que tuvieron. Cumplido esos 40 años, el mismo primer día en que se cumplieron los 40 años, dice la cita que acabamos de leer en Deuteronomio 1 del 1 al 6, el Señor cumplió su palabra. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Él dijo, 40 años han de vagar en el desierto. Ni un día más. Cumplidos los 40 años, el Jordán se abrió y Josué y el pueblo entraron a la tierra prometida. Es interesante, mis queridos hermanos, ver que esto para los científicos es un problema porque no pueden negarlo. Ocurrió. Seguimos con la lectura. Por supuesto, este no es el único periodo profético que se cumplió como Dios había dicho. Al mirar hacia atrás desde nuestro punto de vista actual, podemos encontrar un montón. Daniel 9, 24 al 27, que es el que yo les hablé. Por ejemplo, en el tiempo anunciado para el ministerio de la muerte de Jesús, se cumplió tal como el Señor lo había dicho. ¿Se acuerdan ustedes cuando María le pidió a Jesús que resolviera el problema de una boda en el que se habían quedado sin vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mi mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. La profecía no era el tiempo para que Jesús se manifestara. No era el tiempo para que la sangre de Jesús, que simboliza el vino, se derramara. María no entendía lo que Jesús hablaba. Y así estamos nosotros. No entendemos lo que Jesús habla porque no estamos en la misma dimensión espiritual. Necesitamos dejar el mundo si queremos entender lo que mientras estemos en el mundo no vamos a entender. Porque las cosas espirituales son para los espirituales. Y por supuesto, las cosas no espirituales son para los que todavía están fuera del espíritu. Podemos ver también que el tiempo y medio tiempo de Daniel 7:25 y de Apocalipsis 12:6, 14 y 13:5 se ha cumplido en la historia, así como los 2300 días de Daniel 8:14. Estas profecías que están aquí mencionadas fueron las que me convencieron a mí hace 41 años de que estaba en el bando equivocado. No podía seguir creyéndole a la ciencia. Estas fueron las profecías que me hicieron entender y comprender que tenía que cambiar de bando. Como estudiante de ciencia,
negaba la existencia de Dios. Pero al estudiar las profecías, créanme, hermano, a mí no me gusta hablar mucho de profecías, porque las profecías no salvan. El que salva es Cristo. Y cuando usted hable de profecía, asegúrese de poner a Cristo en el centro de la profecía. Porque si usted no pone a Cristo en el centro de la profecía, todo lo que usted diga no sirve. Gracias al hermano Rolando Torres. Sí, de la iglesia Pedregal. Fue el primero que le escuché predicar sobre Daniel y Apocalipsis hace ya 41 años. Y luego con el grupo de Omar Williams en la universidad, reforzamos estos conocimientos. Más tarde, en el colportaje, le pusimos el sello. Es que es un proceso. Es un proceso. Cuando usted estudie las profecías, asegúrese de ver a Cristo en ellas, porque si no, no funcionará para su vida. No son las profecías las que salvan. El que salva es Cristo. Asegúrese cuando estudie de buscar a Cristo en la profecía. Y usted estará en el reino correcto. Y además de los elementos de tiempo precisos, las profecías de Daniel 2, 7 y 8, que predijeron con tanta precisión y exactitud la historia del mundo, nos han brindado evidencias abrumadoras de la presencia, el control y la confiabilidad de Dios. Yo se los digo, soy prueba. Estuve dispuesto a cambiarlo todo por Cristo, gracias a la exactitud de las profecías registradas en Daniel y en Apocalipsis. El tiempo se ha cumplido. Y por eso leemos la última pregunta, y si el espíritu de profecía está listo. Podemos ver que el Señor cumplió fielmente estas profecías, pasadas tal como predijo. ¿Por qué esto debería darnos la certeza de que podemos confiar en Él en cuanto a las cosas que dijo que ocurrirán en el futuro? Yo no tengo problemas con eso, pero sí sé que necesitamos reforzar lo que ya sabemos. Y por eso tenemos la única iglesia que tiene esa ayuda extra, es la iglesia adventista. Escuchemos al espíritu de profecía cuando nos habla así de las promesas cumplidas. ¿Entra? No te oigo. ¿Ah? No te oigo, amor. Disculpen. Voy a cerrar acá. Ya te doy. Ya te doy. Ya. Disculpa. Que no te veía. Esto demoró para entrar. Demoró. Ok. Sí, pero bueno, ya aquí estamos. Buenos días tengan todos. El Señor me los bendiga. Y vamos a ver cómo el Espíritu nos dirige hoy para los comentarios de los escritos de la hermana White con referencia a al cumplimiento de las profecías.
Profecías es algo que yo tampoco predico. Como siempre, mi mente enreda los números, pero las tengo claras y puntuales en cuanto a que se han cumplido en el momento en que se tenían que cumplir y damos gracias a Dios por eso. Vamos a compartir pantalla. Ah, caramba, cerré esto. Muy bien, aquí tenemos todo listo y vamos a ver primeramente la lección de escuela sabática y vamos a ver el versículo de memoria. Recuerden que estamos estudiando tenemos la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática para este trimestre. El título del estudio de este trimestre es La verdad presente en Deuteronomio. Y siempre lo repito porque nosotros no sabemos quiénes están viendo esto por primera vez, así que es necesario que sepan de qué estamos hablando. Vamos a estar estudiando en esta semana, que es la lección número 2, la lección de historia que Moisés le dio al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida y justo antes de que él falleciera. Vamos a ver los comentarios de Elena G. de White con referencia a la lección del lunes titulada Profecía cumplida. Pero antes vamos a ver si ya recordamos el versículo de memoria para esta lección. Todos los trimestres tenemos una nueva guía de estudio y esa guía de estudio de la Biblia se divide en 13 lecciones. Cada lección tiene un versículo de memoria que se supone que debemos aprender y que al final del trimestre, al igual que a los niños, se les pide que digan los 13 versículos, esperemos que nosotros los adultos podamos hacer lo mismo. Así que el primer versículo que aprendimos este trimestre se encuentra en Primera de Juan 4:8, si la memoria no me falla, y dice, ya se me olvidó. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y esta está en Primera de Corintios 10, 3 y 4. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo, y la roca era Cristo. Muy bien, ahí vamos. Entonces, vamos a ver la primera, explicando el texto. Nosotros en los 2 días anteriores habíamos explicado, y voy a repasar eso, qué significa comer el mismo alimento espiritual. Le pedimos al Señor que nos dirija para que esto quede claro, porque de nada sirve aprenderse el versículo de memoria y no entender qué significa ese versículo de memoria para nosotros hoy en día. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Hay muchos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, han comido el alimento espiritual que es la palabra de Dios, han bebido la misma bebida espiritual que vendría representando para nosotros en este sentido la Santa Cena del Señor. Sin embargo, si nosotros no bebemos de la roca espiritual que es Cristo todos los días y si no comemos el alimento que Él nos proporciona en su palabra todos los días, al igual que el pueblo de Israel que falleció, que murió, quedó postrado en el desierto durante esos 40 años de peregrinación, nosotros espiritualmente vamos a morir. Es necesario alimentarse todos los días. El alimento espiritual diario, al igual que el maná en el tiempo de Israel, es la palabra de Dios. Y es necesario que todos los días
nos alimentemos de esa palabra. Así que en el domingo vimos el significado del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Vimos el significado de la bebida espiritual, que en ese entonces salía, al igual que el alimento, provenía sobrenaturalmente, porque como estaban en el desierto, Dios proveyó agua de la roca y proveyó alimento del cielo, que era el maná que caía todos los días. Ahora vamos a ver qué significaba la roca espiritual. Y nos dice el comentario bíblico adventista que la roca espiritual era Cristo. Aquí se simboliza al Salvador con la roca segura. ¿Qué es una roca segura? Esa roca de la cual los pecadores que han tropezado, pero se han arrepentido, pueden depender para vivificarse, tomando la bebida que apagará su candente sed de la verdad divina. Y eso lo encontramos en el Salmo 42, 1 y 2, Salmo 63, 1 y Juan 7, 37. Yo voy a estar compartiendo en el chat de WhatsApp este documento para que puedan ustedes estudiarlo y puedan ver con más detenimiento las referencias bíblicas que damos aquí. La gran verdad enseñada por este versículo es que Jesús está siempre con su pueblo a través de toda esta vida terrenal y vigila constantemente para responder a sus necesidades cuando claman a Él. Esa es la aplicación de este texto que estamos aprendiendo de memoria. La roca espiritual, que es Cristo, es alguien de la cual tú puedes depender en las buenas y en las malas, en tristeza y en alegría. No importa la situación que estemos viviendo, Jesús ha prometido que siempre va a estar con nosotros, inclusive hasta el fin del mundo. Y este versículo lo que nos explica y nos dice y nos reafirma que la roca está siempre con su pueblo en esta vida terrenal y lo estará por siempre en la eternidad. El mundo es un desierto árido y triste que no proporciona ni alimento ni agua al alma hambrienta y sedienta de la verdad espiritual. No importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos universitarios tengas. El Señor puso en cada uno de nosotros un algo, yo le llamo un algo, que no se puede satisfacer. Es una necesidad que no se puede satisfacer con nada material. Solo se puede satisfacer cuando Cristo ocupa ese lugar, cuando Cristo satisface esa necesidad. Es algo que yo recuerdo cuando tenía 16 años, digo, pero me falta algo. Tenía una necesidad y no importaba cuántas fiestas iba, no importaba cuánto me emborrachaba, no importaba cuánto hacía para satisfacer esa necesidad, siempre estuvo allí hasta que llegué a conocer a Jesús. Y cuando lo llegué a conocer, de repente me sentí completa, me sentí que finalmente había hallado lo que me hacía falta. Si tú hoy sientes esa necesidad, te invito a estudiar la palabra de Dios, a llegar a conocer a Jesús. Estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando llegues a conocer a Jesús, te darás cuenta que esa necesidad, ese vacío que hay en tu vida, será satisfecha plenamente por la presencia de Cristo en tu vida. Este mundo no te lo puede satisfacer, no proporciona ni el alimento ni el agua que puede satisfacer esa necesidad. Pero el inmutable Salvador está siempre dispuesto y puede apoyar, sostener y fortalecer a su desfalleciente pueblo si éste clama a Él. Si clamamos a Él, Él está más que dispuesto para satisfacer
esa necesidad que solo Él puede satisfacer. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 46:1 y en el Salmo 91:15. La roca espiritual también nos dice en este versículo que históricamente Cristo fue el conductor de Israel, no solo durante sus peregrinaciones por el desierto, sino a través de toda su historia nacional. Todas las relaciones de Dios con la humanidad caída han sido en realidad mediante Cristo. Y eso lo podemos ver en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 320, 381, 390, 418. Y en el curso que estamos viendo lo van a encontrar en El Deseado de todas las Gentes, página 35. Es importante que usted sepa, porque hay veces pensamos que, bueno, antes de conocer a Cristo, Él no estaba conduciéndonos. Y eso no es cierto. Desde antes de que nosotros naciéramos, ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Cuando nosotros nacimos y todas las circunstancias que rodearon nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, nuestra formación académica, todo, Cristo estaba allí, estaba tocando a nuestra puerta. Probablemente no lo reconocimos. ¿Quién quita? Lo vimos, pero no lo reconocimos. Pero como dice la cita que vamos a leer ahora, cuando miras hacia atrás y ves toda tu experiencia, te das cuenta de que Jesús estuvo allí en cada instante, aunque nosotros no lo reconocimos. Pero ahora que lo reconocemos y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que siempre estuvo en toda nuestra peregrinación aquí en este desierto llamado tierra. Así que ya concluimos la explicación del versículo de memoria que hemos de aprender en esta semana en Primera de Corintios 10, 3 y 4, en lo que refiere a lo que significa la roca espiritual, que es Cristo. Ahora vamos a ver las notas de Elena y le seguimos pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija al hacer los comentarios de este día que estamos haciendo, que es para el lunes. Nuestro texto para todo el trimestre es este: no tenemos nada que temer del futuro. Y lo vamos a ver ahora en cuanto a las profecías cumplidas. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Yo creo que de tanto repetir esta cita, nosotros al final del trimestre no las vamos a saber de memoria. Como dice mi esposo, la repetición lleva whatever, a esa palabra, a, a la acción, algo así. A la acción. Ok, muy bien. Así que la acción va a ser aprenderse esta cita de la hermana Elena G. de White, registrada en Notas Biográficas de Elena G. de White, página 216. Vamos a ver entonces, el tema central de esta lección es: recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. Nunca lo olvides. Esa fue la lección que Moisés le dio al pueblo de Israel justo antes de entrar en Canaán. Y nosotros estamos justo para entrar en la Canaán celestial. Y el Señor nos está diciendo a través del libro de Deuteronomio: recuerda esta lección de historia, recuerda lo que he hecho por ti en el pasado. Vamos a ver entonces las citas que tienen que ver con las profecías bíblicas que se cumplieron antes de entrar a la tierra prometida. Y la primera cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 558. Vamos. Ok, la primera cita nos dice: Dios no puede desplegar el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia ante el mundo incrédulo, a menos
que tenga testigos esparcidos en toda la tierra. Es su plan que los que participan de esta gran salvación por medio de Jesucristo sean sus misioneros, sus embajadores, que sean como señales para la gente, cuerpos luminosos en todo el mundo. Somos la luz del mundo, epístolas vivas, somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres, y que con nuestra fe y las obras testifiquemos de la cercana venida del Salvador y demostremos que no hemos recibido la gracia de Dios en vano. Ese mensaje que el Señor quiere transmitir a las personas a nuestro alrededor. Probablemente las personas a nuestro alrededor no tomen una Biblia, pero podrán leerla en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas leídas, no solamente para aquellos que nos rodean, sino también para todos los mundos que no cayeron en las artimañas de Satanás. Todos somos parte de una gran película, de una gran novela, y todos ven con intriga cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en esta trama llamada el conflicto entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros somos parte de este conflicto. Es más, somos la presa. Somos, no quiero decir esa palabra, pero es la que se me viene a la mente. Nosotros somos la presa, el cazador es Satanás, y cada día él está poniendo diferentes trampas para ver si caemos en ellas y puede atraparnos, que seamos su presa y devorarnos, como dice la palabra de Dios, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Espero que tú y yo no seamos la presa de ese león rugiente, sino que más bien seamos cartas leídas por todo el mundo, la carta que el mismo Dios está escribiendo en nuestras vidas para que otros puedan leerla, puedan ser salvos y puedan evitar ser presas del león rugiente. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros debemos estar dando? Que Jesús viene pronto. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero que Jesús venga ya. Pero estoy consciente de algo. Dos cosas. No estoy lista. No estoy lista. Y en segundo lugar, hay muchos de los que estamos aquí y de los que están allá afuera que tampoco están listos. Y hasta que no cumplamos la misión de compartir con todo el mundo la cercana venida del Salvador, lamentablemente el Señor no podrá venir. Tenemos que cumplir la misión, hermanos. Hagamos eso. Cumplamos la misión. Preparémonos para la segunda venida de Jesús. Y así la gente debe ser advertida a que se prepare para el juicio venidero. Y a los que han estado escuchando solo fábulas, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es nuestra misión. Y sigue diciendo testimonios para la iglesia. Él presentará la segura palabra de verdad al entendimiento de todos los que quieran atenderla. Todos podrán comparar la verdad con las fábulas presentadas ante ellos por hombres que pretenden comprender la palabra de Dios y estar capacitados para instruir a los que están en tinieblas. Es necesario, como nos dice Segunda de Corintios, el capítulo 11 que nos tocó leer hoy, desenmascarar a aquellos hombres que dicen que comprenden la palabra de Dios, pero que están enseñando fábulas. La única manera de desenmascararlos es estudiando por nosotros mismos la palabra de Dios. Y de esa manera
La luz de la palabra de Dios alumbrará nuestro entendimiento y despejará las tinieblas, nos quitará la ceguera de la cual somos víctimas ahora, y así podremos conocer la verdad que está en la palabra del Señor, y esa verdad nos hará comprender y estar capacitados para instruir a los que están en tinieblas. Qué misión más interesante la que tenemos. Es una, ¿cómo se dice? Como embajadores de Cristo, es una misión loable, es una misión que, wow, hasta los ángeles quisieran tener, pero no la tienen, la tenemos nosotros. Así que hoy les invito a que podamos cumplir la misión de embajadores y que podamos presentar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Hemos hecho la reflexión de testimonios para la iglesia, tomo 2, página 558. Ahora vamos a mensajes selectos, tomo 3, páginas 454 y 455. Y la cita nos dice, cuando el cristiano está esperando deberes y severas pruebas que anticipa que vendrán sobre él debido a su profesión de fe cristiana, es propio de la naturaleza humana contemplar las consecuencias y evadirlas. Y esto ocurrirá en forma decidida a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra. Eso me recuerda a lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11 que leímos esta mañana. Perdón. Él estaba mencionando que si había algo de la cual podía gloriarse, era en los sufrimientos que había pasado por Cristo. Y nos dice, 2 Corintios capítulo 11, verso 23, somos ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con esa descripción, nadie quiere ser cristiano. Pero, ¿qué motivaba a Pablo sufrir todo eso? Eso es lo que dice este texto. Si como cristianos nosotros estamos esperando las severas pruebas, puede ser que decidamos evadirlas. Pero, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a seguir adelante a pesar de todo lo que acabo de leer? Su amor por Jesús. El amor de Jesús nos constriñe. El amor a Jesús nos lleva a participar de su sufrimiento, no para recibir la vida eterna, sino por amor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pasar por severas pruebas porque Jesús también las pasó por ti y por mí? De eso se trata. No todo es color de rosa en la vida cristiana. Hay pruebas y hay situaciones en donde si nosotros las viéramos desde un principio, las evadiríamos. Pero damos gracias a Dios que el mismo espíritu que estuvo en Jesús, ese mismo espíritu está en ti y en mí hoy y nos da el valor para afrontar
como embajadores fieles lo que haya que afrontarse, porque sabemos que fiel es aquel que nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él nos sostendrá hasta el fin. Y eso es lo que me lleva a compartir a Jesús a todos aquellos que me rodean. Sigue diciendo la cita de Mensajes Selectos tomo 3. Podemos ser animados por la veracidad de la palabra de Dios, de que Cristo nunca defraudó a sus hijos como su seguro dirigente en la hora de la prueba, pues tenemos el registro veraz de que los que han estado bajo los poderes opresores de Satanás han tenido a su disposición una gracia proporcional a sus días. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y esa es una promesa que la he vivido día a día. Nunca el Señor nos ha dado más de lo que podemos soportar. Y eso es lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 454 y 455. Y nuestra última cita está en nuestra elevada vocación, página 369, y me dan un instante para contestarle al pastor. Estoy en el Zoom. Muy bien. Entonces, nos dice nuestra elevada vocación, página 369. Han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. Como me decía mi papá antes de ser cristiano, ay, yo estoy oyendo de la segunda venida de Jesús desde el tiempo de mi abuela. Sin embargo, nos dice la cita, a través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo el corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, pero no por eso es menos segura la palabra que ha sido hablada. Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Millones de millones y millares de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios que poseen una inconmensurable hermosura y gloria, lo escoltarán en su camino. Yo quiero estar allí. Yo le pido al Señor que si es su voluntad, que no vea la muerte, que con este cuerpo y con estos ojos yo pueda ver su segunda venida, pueda verlo, que primero va a parecer como un puño, así a lo lejos, pero que a medida que se acerca veremos al Hijo de Dios viniendo en gloria con todos los ángeles. Eso va a ser glorioso. ¿Te gustaría estar allí? Espero que estemos todos allí, ya sea que el Señor nos llame al descanso y que seamos resucitados en la primera resurrección o que estemos vivos en este momento, va a ser finalmente la victoria, la batalla final habrá terminado y estaremos todos con Jesús por la eternidad. En lugar de la corona de espinas, Él llevará una corona de gloria, una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido de un ropaje del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, nos dice Marcos 9:3. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él nos ha prometido que cuando Él venga, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y en ese momento podremos decir a gran voz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Finalmente, la muerte, el pecado, el dolor habrán desaparecido y estaremos
reinando con nuestro Señor por la eternidad. Doy gracias a Dios por esta promesa. Y así como se han cumplido todas las demás promesas en la palabra de Dios, tengo la plena seguridad de que esta, la segunda venida de Jesús, se cumplirá en su tiempo. Hemos leído la cita de Rey de Reyes y Señor de Señores de Apocalipsis 19:16 y la cita completa de nuestra elevada vocación, página 369. Oremos. Señor, gracias por tus promesas. Gracias por ser un Padre que no nos deja a oscuras en cuanto a lo que ha de suceder. Nos estás diciendo cuáles son las profecías que ya se cumplieron y cuáles son las que faltan por cumplirse. Gracias, Señor, porque sabemos que así como se cumplieron las demás profecías, tu segunda venida, que es la última profecía que se ha de cumplir, se cumplirá porque tu venida está cerca. La podemos ver. Mateo 24 nos dice que casi todo lo que había de cumplirse ya se cumplió. Y la que hace falta es tu segunda venida, que podamos acelerarla, Señor, preparándonos para ese gran acontecimiento y preparando a otros para que ellos también puedan disfrutar de esas mansiones que fuiste a preparar para nosotros y más que nada podamos estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente.